Hola y bienvenidos a más un nuevo video donde estamos aprendiendo sobre EJBs. Yo soy Marcos Jara y te invito a que te suscribas al canal si te interesa desarrollar aplicaciones con esta tecnología que es Java EE. El día de hoy te voy a hablar sobre el contexto de persistencia, quién es el encargado de realizar todas las operaciones sobre la base de datos. Te voy a mostrar cómo se realiza la configuración, cuántos contextos de persistencias puedes crear y cuáles operaciones puedes ejecutar para enviar comandos a la base de datos, tanto para consultar y ejecutar operaciones como inclusión, eliminación, actualización, etc. Muy bien, en nuestras aplicaciones Java EE que desarrollamos siempre vamos a tener un archivo persistence.xml, quien es el encargado de mantener la información relacionada al origen de datos que estamos utilizando junto con nuestro servidor de aplicaciones. Entonces, el archivo de persistence.xml es un archivo que contiene una información bastante básica, bastante básica, que te voy a mostrar aquí. En primer lugar, lo que tenés que tener en cuenta es que siempre una unidad, o sea, un archivo está relacionado a una unidad o más unidades de persistencia de datos. Entonces, cada unidad de persistencia tiene que tener un solo nombre. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí para nuestro tutorial que estamos desarrollando un nombre específico que es tutorial EJB Unique y que está, digamos, vinculada a un data source específico que es este data source que tenemos aquí y que lo tenemos que tener configurado dentro de nuestro servidor de aplicación, cualquiera sea el que estemos utilizando. Puede ser el Wildfly, puede ser el Payara, puede ser el Glassfish, puede ser cualquier servidor, pero siempre aquí va a ir nuestra, digamos, información sobre el data source. Recuerda que tiene que ser en este atributo que está aquí, que dice JTA Data Source, ¿ok? Muy bien, y luego ya van las propiedades específicas para, digamos, controlar el comportamiento de la conexión. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí que indicado con un valor true sobre esta propiedad, ok, esta es nuestra propiedad y este es nuestro valor. Entonces, el Hibernate Show SQL lo que hace es mostrar todos los comandos que van siendo ejecutados a medida que nuestra operación va invocando eso en la base de datos, va mostrando eso en la consola y en el log, lo cual nos ayuda a nosotros posteriormente para poder detectar errores cuando lo ocurran. Entonces, ¿por qué aquí se coloca Hibernate? Antes que nada me olvidé de mencionarte que cada unidad de persistencia puede trabajar con una API específica o con una, digamos, implementación de JPA específica. En este caso yo estoy trabajando con Hibernate. ¿Por qué y cómo yo sé, cómo defino que estoy trabajando con Hibernate? Bueno, primero porque estoy utilizando mi servidor de aplicaciones Wildfly, ok, y que ya implementa toda la JPA utilizando las librerías del Hibernate, y luego porque aquí yo tengo que establecerle quién va a ser el proveedor o quién va a ser la API de JPA que voy a utilizar. Y para eso tengo que utilizar, o lo ves aquí que estoy utilizando la clase de Hibernate Persistence, que es la clase del Hibernate que se encarga de, digamos, aplicar o implementar la API del Hibernate para nuestros proyectos. Entonces, el Hibernate Dialect aquí, que es otro de los atributos que yo estoy seteando, lo que hace es indicar aquí que la base de datos con quien voy a trabajar, digamos, va a ser el PostgreSQL. Y aquí puedo yo utilizar cualquier otra implementación de base de datos que me interese, en este caso, por ejemplo, para conectarme a SQL Server, a Oracle, a MySQL y cualquier otra base de datos, porque cuando yo ejecuto los comandos JPQLs, el Hibernate, digamos, automáticamente traduce el comando JPQL que yo escribo dentro de la programación a el comando SQL respectivo, dependiendo de cada base de datos, lo cual se encuentra, digamos, implementado o se encuentra configurado dentro de esta clase, en este momento, del PostgreSQL. Y aquí yo tengo otras clases que son del dialecto también. Dialecto vendría a ser más o menos como el idioma o como el lenguaje que él va a utilizar para aplicar a la base de datos. Muy bien,
Esta es una configuración bastante simple. Aquí yo dentro de mi Persistent no coloco todavía la información de la base de datos. La información de la base de datos tiene que ir asociada en mi servidor a través de un data source, porque quien se encarga de abrir, de cerrar las conexiones y de gerenciar ese pool de conexiones que tenemos es nuestro servidor. Puede ser, como te dije, cualquier servidor que implemente la arquitectura o la infraestructura Java EE. Entonces, en el caso de nuestro Willfly, aquí nosotros tenemos relacionado un archivo de configuración que es del Willfly, que es el standalone.xml. El standalone.xml es quien se encarga, digamos, de mantener la información sobre el data source que mi aplicación va a conectarse a través de ese servidor. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un data source. Son todos archivos de configuración XML, ¿ok? Estos archivos también lo puedes manipular a través de la consola de administración del Willfly, pero a mí, digamos, me gusta más manejarlo aquí directamente porque es más rápido y es más directo. Entonces, aquí tenemos varios data sources. Aquí puedes ver que tenemos una etiqueta data sources, ¿ok? Y aquí tenemos, dentro de la etiqueta data sources, tenemos un data source, tenemos otro data source y tenemos otro data source. En mi caso ahora mismo yo estoy trabajando con tres data source. Uno que es el predeterminado del Willfly. Muy bien, y aquí tengo, por ejemplo, un data source que está apuntando a una dirección específica de la base de datos, ¿ok? Y aquí tengo otro data source que está apuntando a otra dirección específica de la base de datos. Cada data source dentro de la configuración del Willfly tiene que tener un nombre de pool y un nombre JNDI. Más adelante te voy a explicar qué es JNDI, qué servicio es y en qué podemos utilizar, cómo podemos utilizar. Entonces, puedes fijarte que aquí en el nombre, en el JNDI name, el nombre que yo utilizo aquí es el nombre a través de un protocolo, ¿ok? Empieza con Java 2.barra, ¿ok? Este es el nombre de un protocolo JNDI, que es, digamos, el protocolo en el cual el Willfly almacena todas esas informaciones dentro de una estructura interna, otra vez, del Willfly. Y este mismo nombre es el mismo que yo asigno, ¿ok? Porque no hay, digamos, no hay razón para que sea diferente. Entonces el mismo nombre que yo asigno al JNDI, yo también ese mismo nombre lo asigno al pool de conexiones. Y presta atención aquí, y el mismo nombre que yo adiciono al JNDI name o al pool, ese mismo nombre es el que vos tenés que utilizar dentro de tu JTA Data Source, porque a través de ese nombre se realiza, digamos, el link o la relación. A través de eso el persistence.xml sabe qué información o cuál data source tiene que tomar del Willfly para poder, digamos, conectarse a esta base de datos o a esta base de datos o a este data source, perdón, que contiene justamente la información de la base de datos. ¿Quién contiene la información de la base de datos del usuario y de la contraseña? Es siempre el data source. Nuestro archivo persistence.xml solamente lo que hace es, digamos, conectar a través del nombre al standalone.xml. Ahora, hay una pregunta que aquí siempre me hacen, que es: un data source dentro de un servidor de aplicaciones solamente puede conectarse a una base de datos. Un data source puede conectarse a varias bases de datos al mismo tiempo. Aquí el ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí, que es el ejemplo, digamos, propio ya del Willfly, con quien viene el Willfly, aquí podemos ver que el primero aquí que tenemos aquí no es una base de datos Postgres. Este es un data source, digamos que es un ejemplo que viene para que nosotros aprendamos. Ya viene con el Willfly, y esto está utilizando completamente una base de datos diferente, que es el H2, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos una base de datos, un data source que se está conectando a una base de datos Postgres. Aquí también un data source que se conecta a una base de datos Postgres, pero nosotros podemos tener varios otros data source, y cada uno de esos data source se pueden conectar a diferentes bases de datos. Solamente lo que vos tenés que tener en cuenta es que cada nueva base de datos o cada nuevo motor que vas a incorporar a tu Willfly vas a tener que tener
digamos, su driver, su controlador JDBC, vas a tener que colocarlo eso como un módulo dentro del WinFly y vas a tener que colocar aquí el nombre del driver y el nombre de la clase del driver con quien querés trabajar. Entonces vos podés ir creando más y más data source aquí. Aquí por supuesto existen más informaciones que vos podés manipular, pero eso sería, digamos, más interesante poder explorarlo a través de la configuración de la consola de configuración del propio WinFly, que ya te presenta más información. Muy bien, volviendo a nuestro Persistent XML, entonces digamos que esto va a ser lo que va a conectar con nuestro data source y nuestro data source con la base de datos. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo hacemos para que desde dentro de nuestro proyecto podamos conectarnos a la base de datos utilizando este archivo Persistent Unit y a nuestro data source y por consiguiente a nuestra base de datos y a partir de allí poder realizar las operaciones? Muy bien. Aquí tenemos, digamos, una clase que yo preparé que, digamos, es un esqueleto, no tiene nada todavía de implementación, pero aquí lo que yo te voy a mostrar es que en todo proyecto Java EE o EJB que lo vas a implementar, siempre vas a crear una clase, siempre vas a incorporar una clase que deriva del Entity Manager, ¿ok? Entity Manager. El Entity Manager, como su nombre lo indica, es un administrador o es un gerenciador de persistencias, ¿ok? Y este gerenciador de persistencia es justamente lo que se va a encargar es de hacer lo que su nombre lo indica, que es gerenciar todas las entidades de nuestra aplicación. ¿Y qué yo puedo hacer con las entidades? Bueno, cada entidad sabemos que representa una tabla de una base de datos. Entonces, en una entidad yo tengo que poder hacer lo mismo que yo hago con las tablas de la base de datos. Es decir, yo puedo tener que incluir registros, eliminar registros, consultar los registros que están en esa tabla, okay, actualizar y etcétera. Entonces, lo mismo yo tengo que poder ejecutar sobre las entidades. Entonces, el Entity Manager, aquí, que es esta clase que está aquí, a través de este atributo EM que tenemos aquí, nos va a permitir realizar todas esas mismas operaciones que yo realizo sobre la tabla, pero basado en las clases de entidad. Quiere decir entonces que yo a través del Entity Manager voy a poder incluir una nueva entidad, lo cual va a implicar directamente incluir un nuevo registro en la base de datos. Puedo consultar los registros de una entidad o de una tabla, lo cual va a ser lo mismo que consultar los datos de una tabla y así sucesivamente eliminar, actualizar, etc. Entonces, este gerenciador de persistencia, este Entity Manager es, digamos, el núcleo principal para mí que voy a necesitar tener siempre dentro de mis clases de lógica de negocios para poder realizar todas las operaciones que yo necesito sobre la base de datos. Y ahora te voy a mostrar cómo utilizar. Pero antes de cómo utilizar, te voy a mostrar cómo configurar, ¿ok? Lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer es, primero, crear el Entity Manager aquí como un atributo de la clase de tu lógica de negocio que vas a tener, ¿ok? Y a esa instancia le vas a añadir una anotación que se llama Persistence Context. Esa es una anotación de del paquete Javax Persistent. Muy bien. Este Javax Persistent, digamos, nuestra clase de lógica, cuando pasa por el iniciador del servidor de aplicaciones y al encontrarse esta anotación aquí arriba, digamos que nuestro servidor va a instanciar automáticamente esta Entity Manager a través de la configuración que yo tenga incorporado dentro de mi archivo de persistencia. Volviendo a repetir, nuestro archivo de persistencia es el que contiene la configuración sobre el data source de la conexión, ¿ok? Ahora, para poder utilizar esta conexión que yo tengo configurado, yo lo que tengo que hacer es crear aquí una variable, una instancia del Entity Manager, al cual yo le añado un Persistent Context.
Con eso basta y sobra para que a partir de allí yo pueda empezar a realizar mis operaciones sobre la base de datos. Ok, pero resulta que ahora mismo yo no necesito hacer nada más. Con eso basta y sobra. Pero claro que yo tengo más opciones para añadir aquí. Por ejemplo, ahora mismo como yo tengo solamente una unidad de persistencia aquí, fíjate que yo puedo tener aquí más unidades de persistencia. Voy a copiar y pegar esto. Y por supuesto, si yo tengo más de una unidad de persistencia, yo a esto lo tengo que llamar con otro nombre. ¿Ok? Entonces aquí va a tener un nombre que va a ser tutorial JB Unit 2. Y aquí también, por supuesto, él puede usar la misma conexión. Aquí no va a generar ningún error. Pero lo ideal sería que yo me conecte a otro data source, a otra base de datos, que incluso puede ser de otro motor de base de datos. Es decir, yo puedo tener aquí una unidad de persistencia que se conecta a una base de datos y yo puedo tener aquí otra unidad de persistencia que se conecte a otra base de datos. O puede ser a la misma base de datos, pero de otro motor. ¿Ok? Puede ser de otro motor. Puede ser otra base de datos, puede ser otro motor, puede ser una conexión totalmente independiente. Entonces, como yo aquí ahora ya tengo más de una unidad de persistencia, entonces esto que está aquí ya no me sirve. Porque cuando mi unidad de persistencia, o mejor dicho, cuando mi motor WillFly, cuando mi servidor WillFly empieza a leer las informaciones del persistent XML y de la clase, va a encontrar que yo estoy teniendo dos unidades de persistencia, y si yo le añado de esta manera, simplemente él no va a saber cuál unidad de persistencia va a tomar del archivo de configuración. Entonces yo puedo especificarle aquí su nombre. Entonces yo le haría de esta manera, yo colocaría así a través del atributo UnitName. Ok, entonces aquí yo le estaría adicionando el nombre de persistencia, le estaría adicionando o tutorial EJB o tutorial, digamos, o tutorial EJB2. Muy bien, ahora sí, digamos, ahora que yo ya tengo, como yo tengo dos unidades de persistencia aquí, y como yo aquí ya estoy especificando claramente a cuál de las unidades de persistencia que tengo aquí me quiero conectar, entonces él ya no va, digamos, generar un error en tiempo de ejecución y va a poder, digamos, crear la instancia correspondiente del Entity Manager a través de esta unidad de persistencia. Ahora, muchas personas creen que dentro de un proyecto podemos conectarnos solamente a una base de datos. Eso no es cierto. Nosotros dentro de un proyecto podemos conectarnos a más de una base de datos. De hecho, eso es lo que te estoy justamente mostrando, que aquí yo estoy pudiendo crear varias unidades de persistencia con la base de datos, y cada unidad de persistencia se conecta a una sola base de datos. Entonces, si vos trabajas con una sola base de datos, no es necesario que vos le coloques un nombre, porque de repente el día de mañana vos podés querer cambiar este nombre, el nombre que tenés aquí en tu unidad de persistencia, y si vos ya creaste, si vos ya incorporaste ese nombre dentro de tu clase, eso no vas a poder cambiar en tiempo de ejecución. Vas a poder cambiar en tiempo de diseño, pero en tiempo de ejecución no. Entonces, lo ideal sería que vos dejes así si tenés solamente una conexión. Ahora, si vos tenés más de una conexión, o si vos tenés una sola conexión y querés colocarle el nombre, también podés hacerlo, podés dejarlo de esta manera. Pero si vos tenés más de una conexión, te vas a ver obligado a crear este nombre que tenemos aquí. Y también, por supuesto, si vos querés conectarte dentro de una clase o dentro de un proyecto a más de una base de datos, basta con copiar y pegar el nombre aquí y colocar el nombre de la unidad de persistencia a quien vos te querés conectar. Por supuesto, aquí el nombre del Entity Manager de nuestra instancia ya no va a poder ser el mismo que la anterior, va a tener que ser, va a tener que tener otro nombre. Entonces aquí yo me voy a conectar con este EM, Entity Manager, yo me voy a conectar a la información que yo tengo dentro de este persistence, dentro de esta unidad de persistencia, y con este Entity Manager 2 yo me voy a conectar a la base de datos que tiene cuya información está almacenada dentro de esta unidad de persistencia. Muy bien, creo que a partir de ahí se quedó claro. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los comandos y las operaciones que podemos realizar sobre el Entity Manager para realizar operaciones sobre la base de datos. Antes que nada, te recuerdo que el Entity Manager es un gerenciador de entidades, lo cual indica que todo
lo que vamos a realizar debe estar relacionado con una entidad. ¿Ok? No se puede realizar nada si no es con una entidad. Entonces, aquí yo tengo dentro de mi tutorial EJB, tengo varias entidades. Tengo, por ejemplo, el banco, que es una tabla bien sencilla que tiene solamente un código y tiene un nombre. ¿Ok? Entonces, este vendría a ser para mí una entidad. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero realizar operaciones sobre esta entidad, lo cual me tendría que repercutir a mí dentro de mi tabla bancos que yo tengo aquí, yo tendría que hacerlo de la siguiente manera. Primero, por ejemplo, tendría que crear una clase primero, que es la clase de entidad. Ok, banco, ahí yo estoy creando una clase y aquí voy a crear una nueva clase banco. Vamos a suponer que te voy a mostrar el comando o la operación para incluir un registro. Entonces voy a darle aquí un Control Shift O para importar la clase y aquí voy a crear banco.descripción. Perdón, nombre va a ser igual a nuevo banco. Ok. Vamos a suponer que yo quiera insertar este banco dentro de mi base de datos. Entonces yo tendría que utilizar la operación persist del Entity Manager. Entonces yo parto dentro de mi Entity Manager y allí escribo persist. Entonces el persist, ¿qué significa? Persistir lo que va a hacer es insertar un registro nuevo en mi base de datos cuya información yo le estoy enviando aquí en este caso aquí. Entonces, este sería la operación de incluir, ¿ok? Incluir. Muy bien. Recuerda que yo puedo utilizar tanto el Entity Manager o el Entity Manager 2. Y dentro de un método yo puedo utilizar los dos. Es normal que dentro de un proyecto yo tenga, digamos, vinculado más de una base de datos o base de datos de diferentes proveedores o motores de base de datos diferentes. Entonces, si yo quiero insertar esto mismo, ¿ok? En la segunda, digamos, unidad de persistencia, yo estaría haciendo Entity Manager 2.banco. Por supuesto, para eso tiene que existir mi tabla bancos en las dos unidades de persistencia correspondientes. Entonces, esto lo haría yo de esta manera. Eso simplemente para explicarte. Lo que estamos viendo ahora son las operaciones que yo puedo realizar. Ahora, vamos a suponer que yo quiera buscar un registro, entonces yo tendría que utilizar el em.find. Ok, el em.find lo que hace es encontrar un registro. A ese em.find o el find, la operación find del Entity Manager, yo tengo que pasarle primero la clase que yo quiero encontrar, que en este caso sería banco o puede ser cualquier clase de entidad que yo tenga mapeada, ok, en el formato de clase. Entonces tengo que escribir banco.class, así, banco.class. Esta sería la manera que tengo que hacer. Y luego aquí le paso el valor de la clave primaria que yo quiero encontrar. Si yo quiero encontrar el banco con el código 1, entonces le paso así. Y esto yo puedo almacenar en una variable banco. Así. Entonces esto lo que hace es encuentra una entidad. ¿Qué significa encuentra una entidad? Él se va a ir a la base de datos con ese parámetro 1 que yo le estoy informando allí, va a buscar esa información utilizando la clave primaria y si encuentra, digamos aquí, él me va a almacenar el resultado de toda esa entidad de acuerdo a lo que yo tenga mapeado, y si yo esa entidad tengo relacionada con otras tablas, también esa información va a venir junto, entonces eso se va a almacenar dentro de este banco encontrado. Si él no encuentra la entidad, entonces esto que está aquí va a quedar nulo. El nulo es digamos, un valor en Java que representa que esa variable o esa, digamos, instancia no tiene valor, ¿ok? Carece de valor. Entonces yo puedo después, posteriormente, preguntar si él encontró o no utilizando, digamos, esa lógica. Si él es diferente de nulo es porque él encontró algún valor. Esto sería para buscar. Si yo quiero, por ejemplo, actualizar, yo tendría que utilizar la operación del Entity Manager merge, ¿ok? Merge sería la operación que vamos a colocar aquí, actualiza datos de la base de datos. Es decir, vamos a suponer que aquí él me encontró, aquí por ejemplo yo me fui y busqué una entidad.
Aquí yo voy a preguntar si él es nulo, si él no es nulo. Y aquí yo voy a cambiar el banco encontrado. Yo le voy a cambiar su descripción. Voy a cambiar el nombre. Le voy a poner cambio nombre, ok. Aquí yo cambio el nombre de la entidad, pero yo cambio el nombre de la entidad solamente dentro de mi programación aquí local. Yo no envío aún esa información en la base de datos, ok. Entonces yo puedo hacer todos los cambios que yo necesito hacer aquí sobre la entidad, y cuando yo esté seguro que eso yo quiero actualizar, entonces yo le digo em.merge y yo le paso como parámetros el banco que yo quiero actualizar, el banco que yo quiero cambiar. Por supuesto, digamos, allí si yo he cambiado varios atributos aquí de la clase banco, él me va a cambiar también eso allá en la base de datos, todos los atributos que yo cambié aquí, utilizando, por supuesto, para ello la operación update. Es decir, el Hibernate a través de la implementación JPA y a través del dialect que yo establecí aquí, ya va a saber cómo ejecutar esa operación en la base de datos. A nosotros, digamos, eso nos queda transparente, no necesitamos saber, no necesitamos conocer, pues nosotros estamos trabajando aquí en un formato de orientado a objetos. Muy bien, ya tenemos el insertar, ya tenemos el merge. Si queremos eliminar, por ejemplo, tendríamos que utilizar el creo que es remove, ok, donde vos le vas a pasar también el objeto que vos querés eliminar. Entonces, en este caso, el objeto tiene que ser una entidad también. Recuerda que todo lo que hacemos es trabajar sobre entidades. Fíjate, en el persist le pasamos una entidad. En el find le pasamos un valor de la clave, pero le pasamos también la entidad en formato de clase. En el merge le pasamos también una entidad, una instancia de una entidad. En el remove también le pasamos una instancia de una entidad. Entonces, todo lo que hacemos es trabajar, en base a entidades. Y para consultar, que sería la última operación de extracción de datos de la base de datos, lo que hacemos es, digamos, ejecutar. Tiene un proceso, digamos, un poco más complejo porque no se realiza así tan fácilmente en una sola línea. Porque para, digamos, consultar datos de una base de datos, yo tengo que ejecutar un comando JPQL, indicando cuáles datos quiero extraer de la base de datos. Entonces, yo tendría que hacer de esta manera. Te voy a mostrar aquí, sería create query. Primeramente voy a crear una query, ok. Dentro de esta query voy a establecer el comando que yo quiero ejecutar, que lo tengo que hacer en un formato de JPQL, ok, que sería select, en este caso es banco, entonces voy a utilizar la B larga, from banco, ok, B, y ahí ya está. Ahí yo tengo mi comando JPQL creado, pero luego para extraer, para ejecutar el comando, yo tengo que hacer el get result list, ok, y esto me va a retornar a mí todas las entidades de la base de datos. Por supuesto, esto yo puedo almacenar en una lista, ok, para, digamos, un tratamiento posterior dentro de la clase. Entonces voy a utilizar aquí el Java util_list, y el tipo de datos que esa lista va a almacenar va a ser el banco. Aquí, ahí está. Entonces, me faltó agregarle un nombre, bancos list, ok, banco list, ahí. Entonces, con esto que te mostré, digamos, ya vas a poder, digamos, trabajar en tus proyectos creando todas las operaciones que vos necesitas, digamos, para poder incluir, modificar, borrar y consultar. Además, te mostré que dentro del Persistent vos te podés conectar a más de una base de datos al mismo tiempo, y que dentro de tu operación vos podés, dentro de tu método, digamos, de lógica, vos podés conectarte también a varias bases de datos al mismo tiempo, simplemente y añadiéndole aquí los, digamos, manejadores de entidad que quieras involucrar dentro de tu proyecto, y todo esto de una manera muy fácil y sin necesidad de utilizar comandos específicos. Fíjate la simplicidad y el ahorro de datos, el ahorro de código que estamos teniendo al realizar las operaciones de esta manera. Como ves, el motor de persistencia de Java es un motor muy potente que nos ayuda a trabajar en un formato orientado a objetos de manera mucho más fácil y con lo que estamos acostumbrados a conocer
utilizando el lenguaje Java y la programación orientada a objetos. Creo que con eso he terminado este tutorial. Espero verte dentro del canal, sugiriéndote a que te suscribas para ir conociendo más sobre esta tecnología Java EE, Java Enterprise Edition, el cual nos permite realizar grandes aplicaciones y de manera muy fácil y muy sencilla, y con el cual, como siempre digo, también te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza, porque es una aplicación, es una arquitectura muy robusta, muy segura, que no puedo decir que nunca falla, pero vamos a decirle que el 99,9% del tiempo se encuentra disponible y sin darnos problemas a nosotros los desarrolladores, que muchas veces lo que queremos es justamente esa tranquilidad de que todo funcione correctamente. Entonces, te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.